Buenos días. ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. Excelente. Buenos días con todos. Mi nombre es Hernán Vázquez. Les doy a todos la bienvenida este jueves 13 de abril 2023 en nombre de APEF, la Asociación Peruana de Finanzas, disculpen, Peruana de Finanzas. Si bien yo soy director de Tax and Legal de TGS Sarrio, nosotros formamos parte también de la APEF. Y como sabemos, la APEF no solamente busca las principales normas o modificaciones de las mismas de aspectos financieros de la economía y del país, sino también está siempre alerta y atenta a las innovaciones en términos generales en cuanto a la normatividad vigente. Es así que ha estado desarrollando diferentes webinars, cursos, seminarios a lo largo de este tiempo, y en esta oportunidad nos invitó a nosotros, a TGS Sarrio y Asociados, a comentarles y explicarles un poquito más los aspectos legales para la implementación del teletrabajo. Adelante, por favor. Pues bien, muy brevemente nomás un publicherry, como se dice. TGS Desarrollo Asociados somos una firma auditora con más de 40 años de experiencia local. Comenzamos en el año 79 como una empresa auditora para luego transformarnos en una empresa multiservicio. Es decir, además de auditoría, también damos servicios de temas tributarios, legales, de advisory y también de outsourcing, outsourcing tributario, outsourcing contable, en fin, payroll, pago de planillas, precio de transferencia, beneficiario final, como le digo, una firma multiservicio. Nuestra misión es brindar servicios de consultoría de negocio, ayudando a nuestros clientes a hacer más eficiente su gestión y a preservar el valor de la compañía en el tiempo. Nosotros pertenecemos a una red mundial de TGS que radica en Francia, y a través de ella tenemos 4.200 profesionales a lo largo del mundo, en más de 55 países, somos cerca de 66 miembros. La siguiente, por favor. Pues bien, como les comentaba, yo soy el moderador del día de hoy. Ahí está un poco mi cartel, mi experiencia. Soy abogado de la Universidad Católica, con un posgrado en Derecho y con estudios en Contabilidad, Finanzas y Competencias Directivas. Tengo más de 25 años en el sistema financiero. Ocupo diferentes agencias legales y de cumplimiento en diferentes bancos y compañías de seguros. Y luego nos acompaña el expositor, que es Edgar Pereda. Él es el abogado de la firma, abogado laboralista, dicho sea de paso, especialista en estos temas, y que hizo sus estudios de maestría también en propiedad intelectual y competencia, también en la Universidad Católica del Perú, egresado de la maestría en Derecho Civil Empresarial por la Universidad Privada Antenor Orrego, conferencista y analista en temas de Derecho y Economía, y además preside el Instituto de Mercado Informado. Siguiente, por favor. Pues bien, el día de hoy hemos dividido esta exposición en 10 temas o 10 secciones. La primera son características generales, la segunda, derechos del teletrabajador, la tercera y la cuarta, perdón, la tercera es obligaciones del teletrabajador, la cuarta, obligaciones del empleador, siguiente por favor, la quinta, la implementación en sí del teletrabajo, sexta sección, contenido mínimo del contrato que deben suscribir ambas partes, sección 7, reglas sobre provisión de equipos y compensación de gastos. La octava sección sería desconexión digital, un tema que está muy a la vanguardia. La sección 9, seguridad y salud en el trabajo, que si bien el trabajo se hace de manera remota, igual tiene que haber las medidas de seguridad y salud en el mismo. Infracciones en materia de teletrabajo sería la número décima. Y finalmente concluiríamos con unas recomendaciones a la exposición. Siguiente, por favor. Básicamente, lo que busca este webinar es dar a conocer a todos ustedes la nueva legislación vigente sobre el teletrabajo. Recordemos que esto apareció en la pandemia, nadie estaba preparado para esto. Algunas compañías, empresas sí tenían, si se quiere, trabajos virtuales, pero eran pocas. En plena pandemia vino la vorágine de normas temporales que regulaban un poco la materia, y ya en septiembre del año pasado salió la ley, y ya en febrero, el 26 de febrero de este año, ya el reglamento, con lo cual
hay que ver las implicancias de su aplicación en torno al contrato de trabajo, la jornada de trabajo y los derechos laborales fundamentales del teletrabajador, como la desconexión digital que les mencionaba justo en la introducción, y la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, buscamos explicar a todos ustedes las reglas aplicables para la provisión de equipos y servicios de acceso a Internet y consumo de energía eléctrica, así como las establecidas para la compensación de gastos al trabajador. Bueno, sin más preámbulo, pasamos a la primera sección y le doy el pase a Edgar. Adelante, Edgar, por favor. Hola, buenos días. Gracias, Hernán, por antecederme y presentarme. Gracias. Quisiera agradecer en principio a la PEF y a cada uno de ustedes que están presentes en este webinar. Iniciaría, en principio, pues, señalando qué es el teletrabajo, en qué consiste. El teletrabajo, como ustedes, pues, lo han podido sentir, en todo caso algunos lo han llevado a cabo, es una forma de prestación de servicios que se realiza a distancia. En época de pandemia o cuando surgió la pandemia, nosotros ya teníamos una ley de teletrabajo. Sin embargo, esta no era aplicada en toda su extensión por las empresas. Debido a ello, en el contexto de la pandemia, cuando surgió el 2020, el gobierno, mediante decreto de urgencia, emitió una serie de disposiciones que no regulaban específicamente el teletrabajo, como les comentaba, ya estaba regulado, sino una figura jurídica distinta, que era el trabajo remoto, que es también una forma de trabajo a distancia. Sin embargo, esta modalidad de trabajo a distancia, que es el trabajo remoto, ya habría quedado de lado, o en todo caso se podría aplicar únicamente hasta el 26 de abril del 2023, debido a que a partir del 27 de abril de este año entran a tomar vigencia la nueva ley del teletrabajo y sus respectivos reglamentos, por lo cual todas las empresas están obligadas a adecuarse a esta normativa. Todos los días por WhatsApp, ponte a platicar todo el día por WhatsApp. Quisiera, en ese sentido, comentarles en qué consiste, según esta nueva normativa, el teletrabajo. El teletrabajo, como les comenté, es una modalidad de trabajo a distancia. Es una forma de prestación de servicios. No debe confundirse con un régimen laboral especial, porque he escuchado que algunos confunden que esta normativa y creen que es un régimen legal especial que otorga o restringe. Sí, perdón, disculpa Edgar, justo estábamos comentando dos temas para seguir. Le vamos a todos agradecer, por favor, si pueden poner en silencio los audios, así el expositor puede seguir tranquilo con la exposición. Y segundo, también a todos los invitamos a que nos hagan sus preguntas a lo largo de la exposición a través del chat y luego al final de la misma comenzaremos a responder las mismas. Adelante, Edgar, gracias. Okay. Como les comentaba, el teletrabajo es una forma de prestar servicios a distancia, pero para ello emplea las tecnologías de la información. Es decir, lo que realiza el trabajador como labor, la realiza ya no en el lugar físico, como habitualmente se realizaba, de las instalaciones del empleador, es decir, en el centro de trabajo, sino en un lugar distinto, que puede ser su domicilio o puede ser un lugar que el empleador y el trabajador acuerden, que es distinto al centro de trabajo, en el cual prestará los servicios para el empleador. Es decir, la premisa es trabajo a distancia con la utilización de plataformas y tecnologías digitales. ¿Cuáles son las características de este teletrabajo? Siguiente, por favor. El teletrabajo, en principio, o por regla general, es voluntario, es decir, debe existir un acuerdo entre el empleador y el trabajador, sea al inicio de la celebración del contrato de trabajo o en la ejecución del mismo,
para llevar a cabo esta forma de prestación de servicios a distancia. Esta voluntariedad, sin embargo, luego lo vamos a ver, no necesariamente es continua en el tiempo, ya que existen unas excepciones por las cuales el empleador, en calidad de en ciertas situaciones particulares que la norma le establece, le faculta a poder decidir a que el trabajador preste sus servicios mediante el teletrabajo. Además, hay unas situaciones particulares por las cuales por la ley se puede autorizar esta variación de la forma de trabajo de manera presencial hacia el teletrabajo, por ejemplo, en circunstancias de casos fortuitos o fuerza mayor. Imaginemos la circunstancia que hemos vivido de pandemia, que pueda resurgir, o, por ejemplo, lo que estamos viviendo, o lo que hemos vivido hace no mucho con el tema relacionado a las lluvias. Por disposición de una norma también se puede variar, y en este caso se pierde la voluntariedad, la forma de trabajo de forma presencial hacia el teletrabajo. Ahora, existe también reversibilidad, es decir, si un trabajador y un empleador acuerdan que la prestación de servicios va a ser de forma de teletrabajo, es decir, trabajo a distancia, luego pueden pactar igualmente que se vuelva a la situación anterior, es decir, a la presencialidad. Otra característica que podemos identificar es que la forma de trabajo puede ser temporal o puede ser permanente. Es decir, el teletrabajo puede mantenerse en el tiempo desde el inicio de la relación laboral hasta su extinción, o puede ser temporal, puede ser quizás por algunos meses o por alguna circunstancia particular por la cual pase el teletrabajador o teletrabajadora, como por ejemplo puede ser la situación de gestación. Otra característica es que el teletrabajo puede ser total o parcial. Total en el sentido de que todos los días de la jornada de trabajo se lleven a cabo de manera, en forma de teletrabajo, o parcial, que ciertos días de la jornada de trabajo se acuda al centro de trabajo y otros se realicen las labores de manera a distancia, como teletrabajo, ¿no? También tiene otra característica respecto a la flexibilización en la distribución del tiempo, es decir, dadas las circunstancias particulares de la forma de prestar el servicio, el empleador como el trabajador se pueden poner de acuerdo en la forma en la cual se va a prestar el servicio con relación al tiempo que el trabajador debe dedicarle tiempo con relación a la jornada de trabajo y a las horas que le correspondan elaborar para prestar el servicio. Es decir, puede ser un trabajo de 8 horas, pero dividido en el transcurso del día en horas intercaladas, ¿no? Hay esa posibilidad debido a la propia naturaleza de esta forma de trabajo. Gracias, Edgar. Ahí vamos, estamos ya viendo algunas ventajas que ofrece el teletrabajo y pasamos a la siguiente sección, por favor. Siguiente diapositiva. Los derechos del trabajador, del teletrabajador. Adelante, Edgar. Ok, en relación a los derechos del trabajador, por la siguiente podríamos mencionar en principio que no existe una restricción de derecho alguno a estos trabajadores, es decir, que deben mantener todos los mismos derechos tal cual si estuvieran trabajando de manera presencial. Es decir, no se afecta el derecho a la igualdad con relación a los trabajadores que prestan el servicio de manera presencial. Siguiente, por favor. El teletrabajador tiene derecho a la desconexión digital, eso lo vamos a tratar un poco más adelante, pero básicamente se trata de que el trabajador tiene una jornada de trabajo y en esa jornada él debe estar obviamente conectado y a disposición del empleador. Fuera de esa jornada, él tiene derecho a evitar
ser interferido en sus actividades, ya que no se encuentra o no se encontraría ya a disposición del empleador. Hay unas circunstancias particulares que las vamos a ver más adelante también. Tiene derecho a la privacidad, a la inviolabilidad de sus comunicaciones, dado que el teletrabajo implica en muchas ocasiones que el trabajador ponga a disposición, si es que se pacta así, sus propios equipos, por ejemplo, teléfono celular, correos electrónicos, equipos como laptops, a disposición del trabajo, siempre va a permanecer ese derecho a la inviolabilidad de sus comunicaciones y, evidentemente, a su privacidad. También tiene derecho a ser informado sobre las medidas. En este caso, la empresa tiene que hacer previamente una evaluación de cuáles son las medidas necesarias para que el trabajador pueda, en su ambiente de trabajo, llevar a cabo sus actividades evitando cualquier problema a su seguridad. Es decir, tiene derecho a que se le otorguen las recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y tiene derecho también a trabajar con relación al lugar de trabajo, puede ser dentro o fuera del ámbito nacional. Por ejemplo, pueden haber trabajadores peruanos que domicilien en el extranjero y que desde el extranjero puedan prestar servicios. Obviamente tiene que haber un tema de coordinación en ese caso respecto de cómo se manejaría el tema básicamente de la asignación de labores y de la prestación propiamente del servicio. En este punto quisiera hacer un poco un desglose, porque cuando se trata de trabajadores extranjeros, imaginemos que alguien de nacionalidad suiza viene a Perú a trabajar en forma de teletrabajo. Todo ciudadano extranjero que ingresa a territorio peruano a prestar servicios tiene la obligación de obtener por parte de migraciones de la calidad migratoria habilitante para trabajar, por ejemplo, una residencia de trabajador. Luego de lo cual tiene que el empleador, en este caso, hacer que el Ministerio de Trabajo autorice el contrato de trabajo. Luego de ello, ya el trabajador puede prestar labores, en este caso, como teletrabajo. Pero si el trabajador extranjero presta servicio desde el extranjero, no hay necesidad de estos requisitos que les comentaba. Siguiente, por favor. Las obligaciones del teletrabajador. Bueno, tiene las mismas obligaciones que tendría un trabajador que realiza labores de manera presencial. Ahora, una obligación que a veces es difícil de controlar, pero que es esencial para la realización, para el mantenimiento del vínculo laboral, es que el trabajador preste sus servicios de manera personal, sin la interferencia o intervención de algún tercero. Esto, pues, es un requisito esencial para la prestación del servicio, y que de alguna manera tiene que ser controlada. Si bien no puede haber un control directo, habrá sí de parte del trabajador la obligación de enviarle al empleador una declaración jurada, y ese es uno de los requisitos que deben estar contenidos justamente en el contrato de trabajo, de que realizará en todo momento la prestación de servicios de manera personal, sin interferencia de un tercero. Otra obligación que tiene el teletrabajador es entregar y reportar su trabajo. Es decir, el trabajo que le es asignado debe entregarlo dentro de la jornada de trabajo. Ahora, ¿qué situaciones pueden darse? Puede darse el caso de que la asignación de la labor al trabajador sea dada por el empleador, pues faltando poco para que culmine su jornada de trabajo, ¿no? En esas circunstancias sí pueden haber excepciones, porque es una circunstancia razonable, y hasta incluso
podría ser analizado, si es que esto pasaría a ser evaluado por parte de la autoridad en materia de fiscalización, como un acto de hostilización, el asignarle labores a un trabajador cuando ya está culminando su jornada de trabajo, sabiendo que la norma dice que debe él entregar el encargo antes de que culmine esto, ¿no? Por eso, pues, si bien es una obligación del teletrabajador cumplir dentro de la jornada de trabajo con las asignaciones encomendadas, también hay situaciones particulares que tienen que evaluarse para evitar alguna situación de abuso o cuando no, de hostilización. Ahora, debe cumplir además con todas las disposiciones que emita el empleador. El teletrabajador, como ya tiene a su disposición, o tendría, porque es una obligación, las medidas de seguridad y salud en el trabajo, tiene la obligación de cumplirlas. No solamente se trata de conocerlas, sino también de cumplirlas. Es decir, tiene la obligación de mantener informado al empleador de que está cumpliendo con las recomendaciones que se le han otorgado al momento de realizar sus labores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además, existen unas obligaciones adicionales como las de cumplir con la normativa de seguridad y confianza digital y cumplir con la normativa de protección de datos y de confidencialidad de datos, ¿no? Serían básicamente las obligaciones más resaltantes que tiene un teletrabajador. Siguiente, por favor. Pasemos a la siguiente sección, por favor. Siguiente diapositiva, obligaciones del empleador. Siguiente, por favor. Adelante, Edgar. Sí. El empleador tiene, bueno, las mismas obligaciones en general que tiene cuando el trabajo es presencial. Ahora, cuando existe alguna circunstancia por la cual quiera que el teletrabajo sea revertido, es decir, que vuelva el trabajador a la presencialidad, tiene que previamente comunicárselo al trabajador, tiene que esta comunicación ser anticipada. Es decir, no tiene que, por ejemplo, ordenarle al trabajador, sino establecer un acuerdo para revertir esta virtualidad y acudir a la presencialidad. Eso, salvo que existan circunstancias, como les comenté, que permitan o que lo habiliten a establecer la presencialidad por causa fortuito, fuerza mayor, y que sea razonablemente justificada. Tiene derecho a respetar la desconexión digital. Si el trabajador culmina su jornada de trabajo a las 6 de la tarde, el empleador no puede llamarlo fuera de dicho horario. También esto se manifiesta en las circunstancias en las cuales el trabajador está, por ejemplo, en uso de sus vacaciones o en circunstancias de descanso médico, ¿no? También opera en esa situación el derecho a la desconexión digital y la obligación del empleador a respetar esa desconexión digital. ¿De qué forma se comunica el empleador con el trabajador? Ahí existe la obligación de señalarle cuáles van a ser los medios que va a emplear para la comunicación en el trabajo, sea a través de correo electrónico, le va a decir quizás las comunicaciones serán vía WhatsApp, las reuniones serán vía Zoom, vía Google Meet. Tendrá que especificarse esa situación, esos mecanismos de comunicación al teletrabajador. Además de que tendrá la obligación de, en principio, evaluar y luego emitir las medidas de recomendación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Capacitar al teletrabajador, no solamente en las labores que va a realizar, que va a desempeñar, sino también
en el uso de las plataformas y de las tecnologías de comunicación que le permitan desempeñar sus labores, ¿no? Así también como en materia de seguridad digital. También tiene que haber una capacitación en materia informática. Excelente. Así como hasta este momento hemos visto las características del teletrabajo, hemos también analizado las obligaciones tanto del teletrabajador como del empleador. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva, a la sección número 5. Veamos cómo se implementa en sí el teletrabajo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Okay? Adelante. Sí, por favor, les comento. El teletrabajo puede implementarse desde un inicio, desde el inicio de la prestación del trabajo o en el transcurso de esto. Cuando es al inicio de la prestación del trabajo, tiene que en el contrato establecerse que la forma de llevar a cabo la prestación de servicios será de teletrabajo. Tiene que establecerse también, y luego vamos a ver el contenido, las cláusulas mínimas que debe contener un contrato. Tiene que establecer la forma, si es que va a ser total, parcial, si es que va a haber temporalidad o va a ser permanente, entre otros aspectos, ¿no? Si no, en todo caso, si no prefieren hacerlo así, pueden en un documento anexo al contrato de trabajo incorporar estas cláusulas específicas que vamos a ver más adelante, de aplicación del teletrabajo, ¿no? En el caso de la variación, el teletrabajador puede presentarle, si es que ya está teletrabajando o si no lo está, la solicitud de variar su condición, su forma de prestar sus labores. Imaginemos que está en presencialidad y le pide al el empleador prestar sus servicios como teletrabajador. El empleador tiene la posibilidad de denegar, pero esa denegatoria tiene que ser adecuadamente sustentada. Es decir, si bien existe la posibilidad de que se presten, el empleador deniegue, esta denegatoria tiene que ser pues, justificada, tiene que haber razonabilidad. En ese sentido, la carga de la prueba de una denegatoria le correspondería a la empresa, al empleador, ¿no? Ahí, Edgar, si me permites, justamente ha llegado una pregunta, si vamos a absolverlas después al final, los invitamos a que las sigan haciendo. Justamente va, Edgar, acorde a lo que comentas, ¿no? O sea, un teletrabajador puede pedirle la variación al empleador y el empleador entiendo que tiene 10 días hábiles para pronunciarse. Y en caso no se pronuncie, se tiene por aceptada esta variación. Es así, ¿no? Efectivamente, también hay una presunción de aceptación, en este caso aceptación tácita, en caso de que el empleador no se pronuncie en el plazo de 10 días de solicitada respecto a el pedido del teletrabajador, ¿no? Es una presunción a favor del trabajador en caso de que no haya una respuesta por parte del empleador a su pedido, efectivamente. Ahora, de manera excepcional, también y en uso de su facultad directriz, y también por razones debidamente justificadas, el empleador puede variar la modalidad de prestar los servicios del teletrabajador, sea de presencial a teletrabajo o viceversa, pero siempre y cuando en esa facultad de directriz garantice el derecho al trabajador a, pues, digamos que garantice su derecho, yo diría, a réplica. Es decir, el trabajador tiene la posibilidad de pedir, el empleador tiene la facultad de denegar, y en este caso, la denegatoria siempre tiene la posibilidad de tener una respuesta de parte del teletrabajador. Pero en el caso en particular del uso de esta facultad directriz, como les comentaba, el empleador tiene la posibilidad de justificar su uso debido a circunstancias que la norma misma le habilita. Caso fortuito, fuerza mayor, circunstancias por las cuales se haga difícil o imposible acudir al centro de trabajo, por ejemplo.
y como consecuencia de ello se requiera que el trabajador por determinado tiempo haga sus labores vía teletrabajo, ¿no? Es una forma de, que establece la norma de variar de manera, en ese caso unilateral, pero no en consulta, porque se tiene que igual consultar, la forma de prestación de servicios que realizaría el teletrabajador. Siguiente, por favor. Excelente. Pasamos a la siguiente sección. Contenido mínimo del contrato de trabajo. Edgar también había adelantado que uno puede celebrar un contrato de trabajo, con lo que él va a comentar a continuación, pero también cabe que el contrato de trabajo que actualmente tenemos suscrito con el trabajador, entre el trabajador y el empleador, se le anexe o a manera de adenda se incorpore pues lo que vamos a ver a continuación. Adelante, por favor, Edgar. Muy bien, Siguiente. siguiente, por favor. Según nuestra normativa en materia de teletrabajo, existe un contenido mínimo que debe incorporarse en el contrato o en el documento anexo a este, en el cual se establecen las pautas para la realización del teletrabajo, que son pautas mínimas. Como les comenté, se debe especificar la modalidad, si es que el trabajador va a hacer un teletrabajo total todos los días o parcial, y si es que es parcial, señalar qué días, lunes, miércoles, viernes, es decir, tiene que haber un detalle de cuáles son los días en los cuales trabajará de forma presencial o cuáles días serán realizados como teletrabajo. Eso es en caso de que el teletrabajo sea parcial, ¿no? El periodo del teletrabajo, es decir, si es que es temporal o permanente, si es que el trabajador va a ser teletrabajador desde el inicio hasta el fin de su contrato, o si es que en un determinado momento pasará a variarse dicha situación, ¿no? El plazo mínimo también es un contenido mínimo, plazo mínimo de preaviso para que el trabajador acuda al centro de labores en caso de que de él se requiera su presencia física. Quizás para la asignación, por ejemplo, de alguna comisión o algún servicio. Tiene que establecerse como acuerdo entre las partes cuál será ese plazo, ¿no? Esto en caso de que se esté realizando ya el teletrabajo y se quiera, por un tema de coordinación, a veces, excepcionalmente, se requiere la presencia del teletrabajador, y ese plazo mínimo justamente habilita al trabajador no solamente a acudir, sino también al empleador a imponer sanciones en caso de que pues, no acuda, ¿no? Porque ya hay un plazo establecido para ello. Siguiente, por favor. Tiene que establecerse la forma de distribución de la jornada del teletrabajo. Como les comenté al inicio, hay una flexibilización de la jornada de trabajo cuando se realizan labores como teletrabajo. Puede quizás distribuirse la forma de trabajo, las 8 horas quizás 4 horas seguidas, 2 horas de descanso, y luego pues 4 horas seguidas nuevamente de teletrabajo, ¿no? Esa forma de distribución tiene que ser acordada entre las partes, justamente para evitar los temas de desconexión, ¿no? Para evitar que haya circunstancias en las cuales en determinado momento del día que se había pactado que no iba a realizar labores del trabajador, que hay interferencias por parte del empleador requiriéndole el cumplimiento de alguna labor o de alguna asignación. Otro requisito es el establecimiento del domicilio del teletrabajador. Se establece como referencia el domicilio del teletrabajador donde presta sus labores, ¿no? Excepcionalmente, también si las partes se acuerdan, puede especificarse qué lugar específico del domicilio, por ejemplo, en qué lugar específico del domicilio se realizará esa labor, o si la labor se llevará a cabo en otro ambiente, un ambiente distinto al domicilio del trabajador, ¿no? Puede ser un call center, etcétera, un lugar que quizás quede fuera del domicilio del trabajador, ¿no? Otro
requisito mínimo que debe contener el contrato es los mecanismos de comunicación, supervisión y control. Mecanismos de comunicación, comentábamos, establecer específicamente qué equipos, qué medios se emplearán, por ejemplo, teléfonos celulares, y, por ejemplo, qué tipos de aplicativos, aplicarán WhatsApp, Telegram, otro aplicativo de mensajería, qué tipo de correo electrónico, Google, Microsoft, qué plataformas para reuniones, Zoom, Meet, o otras plataformas que quizás plataformas de control horario y otros mecanismos que le permitan no solamente comunicarse al empleador con el trabajador, sino también al empleador supervisar las labores del teletrabajador. Por ejemplo, hay plataformas que te permiten evaluar si es que un trabajador está conectado o no está conectado, ¿no? Y esa es una forma también de supervisar que se esté cumpliendo con la jornada de trabajo, ¿no? Todas esos mecanismos de comunicación, supervisión y control tienen que estar contenidos en el contrato expresamente. Siguiente. Lo que les comentaba, el tema de las plataformas digitales. Los mecanismos de compensación económica también tienen que establecerse por el uso de los equipos del teletrabajador y los costos asumidos por el servicio de Internet y el servicio de energía, siempre y cuando esto corresponda, porque ya vamos a ver que no necesariamente en toda situación existe una compensación, ¿no? Y una declaración jurada de prohibición de utilizar a terceros para realizar el trabajo acordado. Como les comentaba, el trabajo es personal. Como tal, si es que existiera, a pesar de esta declaración jurada, si existiera por parte del trabajador una vulneración a esta obligación de prestar el servicio personalmente, puede ser sujeto a una medida disciplinaria, incluso puede terminar en una desvinculación. Siguiente. De manera genérica, establecer las obligaciones que va a tener el teletrabajador en el marco del teletrabajo. Es decir, obligaciones también específicas que en la forma de realizar sus labores, dependiendo de el puesto de trabajo que tenga el teletrabajador. Se tiene que consignar también expresamente los derechos y obligaciones del teletrabajador en el marco de la prestación de servicios. Y, importante, las medidas de seguridad y salud en el teletrabajo, luego de que el empleador haya hecho la evaluación respectiva, tiene que justamente establecer estas medidas que el trabajador debe necesariamente cumplir. Siguiente, por favor. Otra obligación es el establecimiento de las medidas de seguridad y confianza digital. Hay que ahí también la necesidad de que se establezca cuál es la prohibición de equipos digitales y detallar las medidas de seguridad respecto a estos equipos digitales que se van a emplear para la prestación del servicio y la periodicidad del mantenimiento que se les va a hacer. Por ejemplo, equipos digitales como pues, laptops, tienen que previamente, pues, en ese sentido, tener cierta periodicidad de mantenimiento, ¿no? Hay circunstancias especiales también en las cuales el teletrabajador, por ejemplo, es una persona discapacitada. En esa situación existe la obligación de establecer cláusulas específicas que corresponden a las personas con discapacidad y cuál será
cuáles serán los ajustes razonables, ajustes en el sentido de adecuar el ambiente de trabajo a la propia discapacidad del trabajador, que sean razonables y que sean solicitados por el propio teletrabajador que está en discapacidad, ¿no? Siguiente. Bueno, vamos a pasar a ver las reglas de provisión de equipos y compensación de gastos. Las reglas y también excepciones, ¿correcto? Siguiente, por favor. Exacto. Como les comentaba, existe la obligación como regla general en el teletrabajo de que el empleador provea de los equipos, de los materiales que son necesarios para la prestación del servicio. Y adicionalmente, también existe la obligación de que el empleador cubra los costos del servicio de Internet y el consumo de energía eléctrica que el teletrabajador en su ambiente de trabajo, en su domicilio, demande. En ese sentido, esa es la regla general. La obligación parte del empleador. Sin embargo, existe la posibilidad de que se acuerde, que ambas partes acuerden que el teletrabajador será el que aporte estos equipos. Si el empleador no, sino el teletrabajador aporta estos equipos como pues un pacto entre ellos. Y también paga los servicios de luz, de energía, paga los servicios de Internet. Ahora, en el tema de la compensación pueden darse dos situaciones cuando se acordó que el trabajador va a aportar los equipos y pagar estos servicios. Puede darse la situación en la cual se pacte adicionalmente a lo ya pactado que el teletrabajador asuma esos costos del servicio de Internet, el servicio de energía y el propio aporte de sus equipos sea asumido por esto. La regla general decía que el empleador es el que otorga estas condiciones de trabajo. Sin embargo, la excepción dice que puede impactar en contrario. Y cuando pacten en contrario, es el trabajador el que asume el que aporta estos equipos y paga estos servicios. Pero respecto a esto último, también se puede pactar. Se puede pactar que el empleador, porque ahí inmediatamente existe la obligación del empleador de compensar estos gastos. Si es que no se pacta, se va a compensar, es decir, existe la obligación del empleador de retribuirle en compensación al teletrabajador por poner a disposición de la empresa para sus labores, de sus equipos, imaginemos una laptop, un teléfono celular, y pagar los servicios de Internet, el servicio de energía. Sin embargo, se puede pactar que estos sean asumidos por el teletrabajador, como una excepción. La norma anterior, la ley anterior de teletrabajo no lo permitía. Sin embargo, esta ley habilita que esto sea posible. Pero esto tiene que estar expresamente señalado en el contrato. Y hay otra excepción incluso. Otra excepción que se convierte en una regla. Cuando se trata de las empresas sujetas al régimen de la micro y pequeña empresa, acreditadas como tal en el REMIPE, la presunción es que ellos no están obligados a pagar el servicio de Internet ni el servicio de energía que el trabajador pueda haber demandado para prestar sus labores, ¿no? Y tampoco sus equipos. Pero sin embargo, si es que lo desean, pueden pactar en contrario para que el empleador efectivamente sí cumpla con pagar o con resarcirle al trabajador vía compensación de gastos esos gastos que estaría asumiendo. Esas son las tres reglas básicas que contienen esta nueva normativa. Como vemos, es un cambio pues, sustancial con relación a la anterior normativa en materia de teletrabajo. Cuando estábamos en pandemia también sucedió una situación similar, porque el trabajo remoto se decía que no hay necesidad, no es obligatorio que el empleador cubra, por ejemplo,
los gastos que hizo en ese caso el trabajador remoto para prestar el servicio. Y de alguna manera esto está siendo recogido, pero manteniendo la obligación, en este caso con esta nueva ley, de que se pacte expresamente en caso de que sea el teletrabajador el que asuma estos gastos. Esas son las reglas básicas que trae esta normativa en materia de compensación de gastos, ¿no? Excelente, Edgar. Pasamos pues, a la siguiente sección número 8, que es la desconexión digital, ¿no? Como sabemos, pues, nadie puede ni debe estar conectado, pues, todo el día, 24/7, al contrario. El teletrabajador tiene derecho, pues, a desconectarse. Siguiente, por favor, y adelante, Edgar. Lo que trae esta nueva ley del teletrabajo es justamente este derecho, un derecho que ya al menos los jueces habían reconocido, sin embargo no estaba expresamente normado, que es que el trabajador tiene derecho a desconectarse de, de las labores que está realizando durante las horas que no correspondan a su jornada de trabajo. El trabajador tiene una jornada de 8 horas. Luego de esas 8 horas ya no puede el empleador requerirle el cumplir alguna asignación o el establecer alguna reunión o el enviarle algún trabajo para que lo haga después. Es decir, esta circunstancia de la desconexión digital se mantiene como un derecho del teletrabajador en tanto no se encuentre realizando su trabajo dentro de su jornada laboral. Fuera de ella, goza de este derecho a la desconexión digital, pero va más allá de la jornada de trabajo. Aplica también a periodos de descanso, ejemplo, el día el domingo, que es el día de descanso, es semanal obligatorio, habitualmente es el domingo, podría ser otro día también. El tema de las licencias, cuando el trabajador se encuentra de licencia, se ha pedido una licencia, o está, por ejemplo, en licencia por paternidad, en el caso de las mujeres por maternidad, o si se encuentran en periodos de suspensión laboral o de vacaciones. En todas esas circunstancias se considera que el trabajador goza del derecho de desconexión digital. Y si es que el empleador, por ejemplo, le requiere alguna asignación, él tiene derecho a pues, no contestar, o en todo caso tampoco podrá el empleador sancionar al trabajador en caso de que no cumpla con ponerse a su disposición, porque se entiende que está gozando de su derecho a la desconexión digital. Pero hay una circunstancia. ¿Qué pasa con los trabajadores de dirección? Los trabajadores de confianza que no están sujetos a control horario, los trabajadores no sujetos a supervisión inmediata, que serían básicamente los trabajadores que no están sujetos o comprendidos dentro de la jornada máxima de trabajo de 48 horas semanales. ¿Cómo gozan su derecho a la desconexión digital? La norma ha establecido que si bien estos trabajadores pueden realizar sus labores a cualquier hora, en todo caso, tiene que respetarse, el empleador tiene que respetar en un mínimo de desconexión de 12 horas desde que culminó su jornada hasta que inicia su jornada al día siguiente. Debe haber un intervalo cuando menos de 12 horas de desconexión digital para estos trabajadores que no se encuentran comprendidos en la jornada máxima de trabajo. Bueno, aquí puede haber algún problema, algún inconveniente, por ejemplo, el caso de los trabajadores de dirección que continuamente están coordinando, ¿no? Eso, pues, en todo caso, va a plantear sí un límite a la forma de trabajar si es que la autoridad en materia de fiscalización laboral
quiere que esto se cumpla a cabalidad. Sin embargo, pues ya tenemos esta normativa y tiene que toda empresa adecuarse a esta forma de trabajo, que es que los trabajadores que no están comprendidos dentro de la jornada de 48 horas, igual, de la misma forma, gozan del derecho a la desconexión digital. Solo que para ellos la desconexión, el tema de la jornada de trabajo será de un intervalo de 12 horas desde que culminó su jornada hasta el inicio de la jornada del día siguiente. Y con relación a las otras circunstancias, igualmente gozan del derecho a la desconexión digital cuando están de vacaciones, de licencia, descansos, de cualquier índole. Ok, y como les comentaba, lo que le permite al trabajador la desconexión digital es pues, no contestar comunicaciones, ni órdenes, ni otro requerimiento, pero aquí hay una situación sí que permite la ley, salvo que se trate de causas, caso fortuito o fuerza mayor, es decir, donde exista necesidad por la urgencia de que se comunique el empleador con el trabajador. Imaginemos un tema de lluvias o un tema de, pues, igual, algún desastre natural, un terremoto. Quizás ahí sí está justificado el tema de la comunicación fuera del horario de trabajo para la realización de algún tipo de coordinación para la realización de labores. Siguiente, por favor. Pasamos a la sección número 9, seguridad y salud en el teletrabajo. Es un tema, pues, peculiar, puesto que en el trabajo, si se quiere, normal o tradicional, en las oficinas, en la fábrica, en el lugar donde el trabajador iba a prestar sus servicios, si bien estaba a cargo del empleador, hoy en día también el empleador tiene que darle la seguridad y salud en el trabajo, en el teletrabajo al teletrabajador. Siguiente, por favor, y adelante, Edgar. Ok. Como comentaba Hernán, efectivamente este derecho no se pierde por el hecho de que se presten servicios vía teletrabajo, es decir, a distancia. Al contrario, lo que se trata es de adecuar esta circunstancia de prestación de servicios fuera del centro de trabajo a las particularidades que se puedan identificar en este ambiente del trabajador. Y para ello, el empleador tiene la obligación de identificar los peligros y evaluar los riesgos. Luego de ello, implementar las medidas correctivas dentro del ambiente de trabajo, del domicilio del trabajador o del lugar donde esté prestando el servicio. Tiene que hacer una evaluación de riesgos a los cuales se encuentra expuesto el teletrabajador. Pero para ello necesita de parte del teletrabajador el otorgamiento de las facilidades tanto para el acceso del empleador a este ambiente, sea pues, físico o virtual, a través del envío quizás de fotografías del ambiente que le permitan al empleador hacer un análisis y un diagnóstico de cómo se encuentra este ambiente y si es un ambiente adecuado para prestar el servicio. Porque otra circunstancia que puede permitir al empleador denegar, por ejemplo, ante una solicitud del trabajador, denegar que pase de la presencialidad al teletrabajo, es que el ambiente, luego de evaluado, sea considerado como inseguro o un ambiente altamente peligroso, ¿no? Pues es importante que el teletrabajador o quien aspira a ser teletrabajador brinde las facilidades para que la empresa, el empleador, realice esta evaluación. Hay también excepcionalmente un mecanismo de autoevaluación que permite que el teletrabajador haga una declaración jurada en forma de autoevaluación en la cual identifique los peligros y los riesgos a los cuales pues, eventualmente considere podría estar expuesto durante el teletrabajo, ¿no? Sin embargo, esta
mecanismo auxiliar, que es el de la autoevaluación, de ninguna manera eximiría al empleador en caso de que se produzca, por ejemplo, un accidente de trabajo, ¿no? Ahí, en todo caso, la recomendación sería, bueno, de acuerdo a las capacidades del empleador, que se haga al menos una evaluación mínima y, antes de preferir una autoevaluación por parte del trabajador, ¿no? Porque la responsabilidad siempre va a estar ahí latente en caso de que el teletrabajador no haga una autoevaluación adecuada y sí existan riesgos que él no, por su falta de expertise, no haya podido detectar, ¿no? Ok. ¿Qué situaciones particulares se pueden presentar? ¿Qué riesgos se pueden presentar cuando se está trabajando, por ejemplo, en el domicilio? Pueden haber, por ejemplo, factores de tipo ergonómico, es decir, que existan una silla no adecuada en la cual el trabajador está prestando sus servicios. Situaciones también como que el cableado de las instalaciones no sea el adecuado, o situaciones de filtraciones de agua, es decir, circunstancias ya particulares que pueden ser detectadas, tienen que ser evaluadas de acuerdo al ambiente del trabajo del domicilio del teletrabajador. Y luego de evaluar los riesgos, se tiene que, pues, establecer cuáles son las recomendaciones. Las recomendaciones tienen que ir de la mano del compromiso de parte del teletrabajador de cumplir con esas recomendaciones. En el caso de que haya necesidad de hacer, pues, mejoras, existe por parte del empleador la obligación de eliminar cualquier situación o circunstancia que ponga en riesgo al teletrabajador, por ejemplo, ¿no? Adicional a ello son las medidas de recomendación en el mantenimiento de esa situación de eliminación de riesgo. Es decir, el teletrabajador debe asumir esas recomendaciones y mantenerlas en el transcurso del teletrabajo. Ahora, ¿y qué sucede cuando, imaginemos, se da un accidente de trabajo? Y ya existe, bueno, no acá en Perú, pero sí a nivel internacional hemos visto que en España, por ejemplo, un teletrabajador acudía a su cocina y se cae, se accidenta. Igual, uno va al baño, un teletrabajador, y se cae y sufre, pues, una dislocación. Y se imputa, en ese caso, esos accidentes como accidentes de trabajo. Por eso hay que tener en cuenta que cuando suceda con esta nueva normativa acá en Perú un accidente de trabajo, que el trabajador esté informado de cuál es el procedimiento que debe seguir para actuar ante accidentes de trabajo. Y ante ello debe estar informado que existe la obligación de comunicar al empleador de esta incidencia, del accidente. Ahí Edgar, disculpa, el teletrabajador debe demostrar en su momento que la lesión o daño a la salud se produjo en el lugar de trabajo, ¿correcto? Acordado con el empleador, y además que fue en el horario laboral y con las herramientas de trabajo utilizadas para su labor. O sea, es menester que el teletrabajador pruebe que esta lesión o daño se ha acontecido bajo esas circunstancias. Adelante. Efectivamente, imaginemos que el trabajador se fue a comprar pan en la calle y se accidentó. En ese caso, pues no estaríamos dentro de una circunstancia de accidente de trabajo. Con lo cual, como comentaba Hernán, la carga de probar que el accidente se produjo en el domicilio, en el lugar donde presta el teletrabajo, le corresponde al teletrabajador. Y eso, pues, es una situación que permite a la empresa
medir también, por una parte, qué tanto el teletrabajador está cumpliendo en principio con su jornada y en segundo lugar, qué tanto está cumpliendo con las recomendaciones que le requirió cumplir, ¿no? Correcto. Y justamente este último ejemplo nos lleva a la penúltima sección, a la sección número 10. Siguiente, por favor. Infracciones en materia de teletrabajo. Adelante, por favor, Edgar, y siguiente, examen. Adelante. Nuestra nueva normativa, complementando a la anterior, establece una serie de infracciones en caso de que se incumplan las disposiciones en materia de teletrabajo. Hay infracciones de tipo leve, infracciones graves y también infracciones muy graves. Tenemos como infracciones leves el impedir que el teletrabajador acuda a las instalaciones del empleador cuando, por ejemplo, resulta necesario para materias de coordinación y cuando previamente ya ha sido pues, comunicado por parte del teletrabajador que va a acudir al centro de trabajo. Es decir, si es que le impiden el acceso, si es que no le permiten siquiera coordinar internamente, cuando acuda presencialmente al centro de trabajo, el empleador estaría cometiendo una infracción considerada como leve. También es una infracción leve el no consignar los datos mínimos requeridos en el contrato de trabajo, las cláusulas mínimas que ya hemos identificado, ¿no? Si es que alguna de ellas, incluso solamente una, faltase, ya se estaría incurriendo en una infracción en materia de teletrabajo. Esas serían las infracciones leves. Siguiente. Luego de ello tenemos también infracciones graves. Conforme van ascendiendo el nivel de infracciones, también asciende el nivel de multas. El rango de multas se mide en si son leves, graves o muy graves, ¿no? En este caso, las infracciones graves serían, por ejemplo, aplicar el cambio de modalidad del teletrabajador convencional, es decir, prestación de labores presencial, al teletrabajo o viceversa, sin tener el consentimiento del empleador, salvo que exista una situación de excepción que ya habíamos señalado, ¿no? Desastre, por temas así, caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? También es una infracción el aplicar la reversión o el cambio de modalidad de la prestación sin cumplir con los requisitos establecidos por ley, es decir, sin cumplir, por ejemplo, con los plazos establecidos por la ley, ¿no? Que ya señalábamos anteriormente. El no cumplir con el pago oportuno de por la compensación por las condiciones de trabajo cuando éstas estén así efectivamente señaladas, ¿no? Es decir, si es que existe la obligación de compensar estos gastos que hizo el empleador, el teletrabajador, y el empleador no los hizo, comete una infracción grave en materia de teletrabajo. Así como no cumplir con la capacitación al teletrabajador. No solamente la capacitación es en su puesto de trabajo, sino también en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de seguridad digital, en materia de protección de datos. Y también en el empleo de uso de las plataformas y tecnologías justamente para prestar el servicio. Siguiente. Otras infracciones graves también son el no cumplir con la provisión y mantenimiento de equipos. Si es que se le entrega una laptop, por ejemplo, a un trabajador y no se le hace el mantenimiento y debido a ello esta laptop resulta no funcionar para las labores que debe desempeñar el trabajador, por ejemplo, en este caso, por falta de mantenimiento, se estaría cometiendo una infracción grave. El no cumplir con otorgar al teletrabajador los beneficios regulados por ley. Es decir, por ejemplo, si es que existe una situación también de que por algún convenio se les reconozca algún beneficio a un teletrabajador, ¿no? Y no sea de alguna manera reconocido ya luego al momento de ejecutar esta obligación. También se estaría cometiendo una infracción.
El impedir también que el teletrabajador decida libremente dónde va a realizar la prestación de servicios, salvo, como les comentaba, que el tema de, no solamente el tema de de la idoneidad del lugar, sino también de los medios informáticos, por ejemplo, el tema de Internet, lo impidan, ¿no? Que no tenga, por ejemplo, el ambiente que ha identificado el teletrabajador una buena señal de conexión a Internet, ¿no? Salvo esas excepciones. En cuyo caso, si es que no hay eso, existe pues una infracción si es que no se le deja al teletrabajador elegir este lugar para realizar sus labores. Cuando el empleador deniega una solicitud para realizar teletrabajo, tiene que sustentarla. Y en caso de que no haya esta sustentación a esa denegatoria, también estaría cometiendo una infracción grave en materia de teletrabajo. Siguiente. Y finalmente tenemos las infracciones que son muy graves. Y estas son no respetar la intimidad, privacidad o inviolabilidad de las comunicaciones y o documentos en el ámbito personal o familiar del teletrabajador, así como no respetar el derecho a la desconexión digital, lo que comentábamos. Resultan ambos ser situaciones en las cuales el empleador estaría cometiendo una infracción muy grave en materia de teletrabajo. Y con relación a las infracciones leve, grave y muy grave, las multas, hay una escala de multas que depende del número de trabajadores afectados. Siguiente, por favor. Señalarles, por ejemplo, en materia de infracción leve, la multa puede ascender desde 1.287 soles hasta 76.824 soles. En el caso de las infracciones graves, la multa puede ascender desde 7.771.50 soles hasta 129.294 soles. Y la muy grave, desde los 13.018 soles hasta los 260.000 soles. Lo que estoy comentando está en esta tabla, pero en la tabla está señalado en relación al valor a la UIT. Estos números solo hay que multiplicarlos por 4.950, que es el valor de la UIT, para calcular justamente la infracción, la multa que podría ser pasible a la empresa de acuerdo a la infracción que podría estar cometiendo si es que no se adecua adecuadamente a la normativa de teletrabajo. Siguiente. Ya llegamos a la última sección, Sí. las conclusiones y Sí. recomendaciones. Adelante, Edgar. Finalmente, Y por favor, siguiente. existe la obligación por parte de los empleadores a partir desde el 27 de abril, ya no falta mucho, de cumplir con la normativa en materia de teletrabajo. Hemos visto cuáles son las obligaciones que tiene el empleador, las obligaciones también de los trabajadores, cuál es el contenido mínimo que debe contener en los contratos de trabajo, el derecho a la desconexión digital que también debe respetarse. También hay también obligación de velar por proteger a los trabajadores y en especial a las trabajadoras frente al hostigamiento sexual. También existe esa obligación. En cuyo caso, si es que no se cumple, es decir, si el empleador no cumple a cabalidad con adecuarse a esta normativa, estaría en exposición de riesgo de una multa. Estaría en una situación contingente frente a una fiscalización que pueda realizar la SUNAFIL, que como sabemos, periódicamente realiza campañas de fiscalización y a veces pues inopinadas. En ese sentido, nuestra recomendación es que cada empresa identifique las circunstancias particulares de la prestación de sus servicios y si es que considera que debe requiere que parte de sus trabajadores realicen labores de manera en forma de teletrabajo, les recomendamos implementar un plan de adecuación a la normativa de teletrabajo. De esa manera, pues no solamente evitamos el tema de la contingencia por la exposición a multas, sino también internamente existiría una situación más armónica para la prestación del servicio por parte de los trabajadores.
Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Edgar, muchas gracias. Han estado llegando algunas preguntas por interno. Sí, claro. Vamos a comenzar a absolverlas. La primera, nos preguntan ventajas y desventajas del teletrabajo. A ver si me permites a mí, Edgar. ¿Qué ventajas uno puede obtener del teletrabajo, según lo que tú has expuesto? Primero, un ahorro de tiempo y dinero, ¿no? Para ambos. Sí, claro. También otra ventaja sería, implica menor estrés en los trabajadores, el teletrabajo. No hay necesidad de invertir en infraestructura por parte del empleador. Existe flexibilización en los horarios de trabajo. Y también algo no menos importante, sobre todo acá en Lima, se eliminan los desplazamientos y se alivia el tráfico, ¿no? Con el teletrabajo. ¿Qué desventajas u oportunidades de mejora el teletrabajo? Podría ser una posible desvinculación emocional del trabajador con la compañía, porque claro, está pues en su domicilio, en el lugar donde ha decidido llevar a cabo el teletrabajo, no está pues con los demás compañeros de trabajo. Lo cual implica también, como otra desventaja, se elimina el ambiente laboral, que mucha gente goza físicamente con los demás compañeros, dificultad para la adecuada supervisión al empleado, ¿no? O sea, el empleador está en otro lugar y es difícil supervisar al trabajador. Y también puede generar un aislamiento del trabajador. Esas son las ventajas y desventajas que hemos identificado según tu exposición. Ahora bien, como comentaba, otra pregunta que ha llegado por interno es, atento Edgar, ¿en qué supuestos el cambio de modalidad presencial a teletrabajo o viceversa se afectaría la dignidad del trabajador? Por ejemplo, estamos ante circunstancias en las cuales determinados trabajadores pasan por situaciones en las cuales necesitan estar cerca de sus familiares. Por ejemplo, en caso de la pérdida de algún familiar, por ejemplo. Si es que existe la posibilidad de prestar el servicio a través del teletrabajo, yo creo que y si es que no hay una situación razonable en el sentido de que se pueda hacer esto de manera presencial, creo que sí se podría afectar la dignidad de este trabajador al verse pues alejado de una persona, por ejemplo, alguien que se encuentra en una circunstancia convaleciente, y por lo cual no puede asistirlo durante los últimos días de su vida. O, por ejemplo, otra situación pues más cotidiana, el tema de las trabajadoras gestantes. Edgar, ¿te fuiste? Un segundo, por favor. Ok, estos... Parece que sí. Sí, hay problemas de desconexión, Patricia. Yo también Sí, estoy con no, pero por parte de él. O Acá una estamos todos persona haya conectados. sufrido un accidente. Estamos. Hola. Creo que la señal está fallando. Sí, se fue un poquito justamente Edgar, pero ya has vuelto con todos. Sigue, por favor, con tu respuesta. Sí. Cuando también, por ejemplo, haya una trabajadora gestante que necesite pues, un ambiente familiar y no desplazarse mucho, o que el trabajador pues, haya sufrido un accidente, si bien pueda desplazarse, le cueste un poco de esfuerzo, pero igual, él podría solicitar y hacer teletrabajo y ante una denegatoria, pues estaría así afectando su dignidad en su calidad de forma de vida, ¿no? Correcto. Hay dos preguntas muy similares. Edith Mary nos pregunta. El tema que no se dé en el teletrabajo, tu trabajo no lo haga un tercero, ¿suficiente en ponerlo en el convenio o tiene que haber una declaración jurada por el trabajador? Y esto va relacionado también con otra pregunta que nos ha llegado, que es, ¿existe la posibilidad de que el teletrabajo se realice por un tercero o se naturaliza la relación de trabajo por vulneración del principio de prestación personal?
¿Qué piensas, Edgar? Justamente dentro del contenido mínimo del contrato de trabajo tiene que existir una declaración jurada del teletrabajador de que va a prestar el servicio de manera personal y sin interferencias de un tercero. Es decir, es una obligación incluso que expresamente debe estar contenida en el acuerdo de teletrabajo. Y con relación a la prestación del servicio por un tercero, efectivamente se desnaturaliza, pero tendremos que verificar las circunstancias particulares. Si, por ejemplo, un teletrabajador está en su domicilio y no está familiarizado con, por ejemplo, el ingresar a las plataformas de comunicaciones, a pesar de haber sido capacitado, puede ser asistido por algún familiar. Y esa asistencia no implicaría en modo alguno interferencia o prestación por parte del tercero de las labores que en exclusiva le corresponden al teletrabajador, ¿no? O alguien que lo ayude a imprimir algunas hojas o a escanear algún documento. Yo creo que esas asistencias de un tercero no se consideran relevantes para efectos de la prestación de servicio y no desnaturalizan el contrato de trabajo, ¿no? Excelente. Justamente este último ejemplo tuyo, las capacitaciones, también lleva a otra pregunta de la propia Edith Meri. Dice, ¿las capacitaciones pueden ser después del 27 de abril? Y se faltan nada más de 14 días. ¿O ya tendríamos multa? Pregunta Edith. Las capacitaciones deberían ser previas a la variación de la forma de trabajo, es decir, antes de que se varíe de trabajo presencial a teletrabajo. Con relación a la utilización de los equipos informáticos, a las plataformas para prestar el servicio. Sí, debería ser previo, debería haber alguna comunicación interna por la cual se haga expresamente una reunión y establecer justamente medidas o ya recomendaciones de cómo se debe proceder, por ejemplo, para el uso de equipos, ¿no? Tendría que sí ser previa. Correcto. La siguiente que nos ha llegado por interno es, si el trabajador no se encuentra disponible durante la jornada del teletrabajo para las coordinaciones que resulten necesarias, ¿se considera abandono de trabajo? Se consideraría no un abandono de trabajo propiamente, pero sí una falta en el sentido de que no estás cumpliendo con tu jornada, con lo cual puede haber un descuento, ¿no? Pero para el tema de abandono de trabajo tienen que haber pues continuidad, es decir, ser de manera reiterada la situación de falta de conexión o falta de puesta a disposición del teletrabajador con relación al empleador, ¿no? Tiene que haber, pues, reiteración en todo caso. Pero sí puede ameritar una amonestación o alguna medida disciplinaria menor a por ejemplo, un despido, que sería algo extremo, por una falta de conexión, ¿no? Correcto. Luego Roberto Loja nos pregunta, ¿cuáles serían, a tu criterio, Edgar, las denegatorias principales para justificar que no se haga el teletrabajo? Ante un requerimiento del teletrabajador, ¿cuáles serían las denegatorias principales para justificar esta negativa? El ambiente elegido por el teletrabajador no sea un ambiente idóneo, es decir, que luego de que el empleador haya realizado la evaluación de riesgos, considere que no es, a pesar de que pueda hacerse los ajustes necesarios, no es un ambiente que le permita llevar a cabo el servicio de manera eficiente, como por ejemplo por la falta de fluidez de energía de la zona, o el deficitario, la deficitaria conexión a internet, que la señal no llegue muy bien. Circunstancias podrían revelar la posibilidad de que la denegatoria esté razonablemente fundada por parte del empleador. Correcto. Otra pregunta por interno. Si el teletrabajador entrega y reporta el trabajo encargado por el empleador fuera del horario, ¿tendrá derecho a horas extras? Mira qué curiosa esta pregunta.
No, porque en principio el reporte que tiene que hacerlo dentro de la jornada de trabajo. Si es que lo hace fuera de hora, es decir, fuera de su jornada, en todo caso, igual que un trabajador presencial que estaría laborando fuera de su jornada cuando la empresa le dijo que pues, debe abandonar el centro de trabajo porque ya cumplió su horario, de la misma manera podría ser una situación que habilite a la empresa a la imposición de una medida disciplinaria, ¿no? Una amonestación por estar trabajando fuera de horario de trabajo, ¿no? Correcto, mira, nos lleva a otra pregunta. Si el teletrabajador no cumple con las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo brindadas por el empleador, o sea, ahí ha acudido al hogar, al domicilio del teletrabajador, ha hecho unas recomendaciones y el trabajador no las cumple. O la normativa vigente sobre confianza y seguridad digital, así como la protección y confidencialidad de los datos e información proporcionada por el empleador. Si es que no cumple con eso el teletrabajador, podrá ser sometido a un procedimiento disciplinario. Efectivamente, y justamente las recomendaciones se establecen para ello. En principio, para salvaguardar la salud del trabajador y su seguridad en el ambiente de trabajo y como segunda circunstancia para evaluar si es que el trabajador ante el incumplimiento puede ser pasible o no de una sanción. Pero previamente tiene que estar adecuadamente informado y haber internalizado las recomendaciones, con lo cual no basta que se le haya pues otorgado un documento o se le haya dicho verbalmente cuáles son las recomendaciones que debe seguir, sino que ahí para que se pueda acreditar esa internalización tiene que haber una evaluación al trabajador de como una forma de la empresa tomar conocimiento de que efectivamente el trabajador asimiló toda esa información, es decir, tiene que evaluárselo respecto a esas recomendaciones que se le han otorgado. Ok, nos quedan breves minutos. Hay una pregunta de la propia Patricia, muy creativa. Ella nos pregunta, ¿cómo evitar, una pregunta, la fuga de talento si la empresa no puede ofrecer el teletrabajo? ¿Cómo podemos evitar la fuga de talento, no? Porque puede haber alguien pues muy talentoso, pero caramba, que no se le ofrece el teletrabajo. ¿Qué se te ocurre a ti, Edgar, para evitar la fuga de talento? Yo creo que si es que no se le ofrece el teletrabajo, habría que justificar por qué, ¿no? En principio, el teletrabajo facilita las labores de los trabajadores porque pues, les ahorra tiempo, costos, desplazamientos. Y yo diría facilitarles al contrario, no pactar en contrario, les diría, ¿no? Facilitarles el hecho de que pues, se les otorgue condiciones de trabajo, se les pague los gastos, Claro. y de esa manera, pues, yo diría más bien promover el teletrabajo, ¿no? Y que Sí, quizás al principio no, si es que la empresa todavía no está en posibilidades, quizás darle la posibilidad de pactar a futuro esa eventual variación del trabajo presencial al teletrabajo, ¿no? Pero sí, brindarle esa posibilidad a futuro, en caso no pueda ahora, creo que sí sería la mejor opción. claro, complemento contigo tu respuesta, Edgar. Patricia, claro, a uno le viene a la mente, oye, pagarle más, ¿no? O sea, no le doy el trabajo, pero le puedo pagar un poco más. Pero no todo es dinero y hoy en día, pues, mucha gente valora mucho lo que es capacitación. O sea, sí se puede capacitar y eso sería, creo yo, una medida efectiva para mantener el talento, porque justamente el talento quiere seguir progresando y la capacitación le llama mucho la atención. Una siguiente pregunta por interno. ¿Qué medidas puede adoptar el empleador si el teletrabajador no cuida los bienes que le fueron otorgados para la realización de sus labores? No los usa para el teletrabajo, los usa pues para otros menesteres. O no evita que los bienes sean utilizados por personas ajenas a la relación laboral. Esto en la casa, pues, la laptop, el computador que te ha dado el empleador, y sin embargo, pues, tu hijo o el vecino le das la laptop, la computadora, y ¿qué medidas puede adoptar el empleador, Edgar? Puede ser sujeto a una medida disciplinaria, una sanción,
debemos tener claro que cuando se otorga un equipo, el teletrabajador tiene la obligación de cuidarlo, tiene la obligación también de evitar que cualquier tercero ajeno pueda pues, ingresar e incluso no solamente maniobrar con el equipo, sino evitar la filtración de información a terceros, ¿no? En ese sentido, la medida disciplinaria puede ser una opción, pero también queda la posibilidad de establecer una demanda de indemnización por daños y perjuicios en caso de que, por ejemplo, en un equipo haya habido información sensible que se haya filtrado a terceros. Correcto, vamos con las últimas preguntas ya. Hay una pregunta de César de la Cruz. ¿Cómo está, César? ¿Podemos concluir que la empresa decide si se realiza el teletrabajo según análisis en cada una de las posiciones o puestos? ¿No es obligación hacer teletrabajo? En principio, la empresa está en la capacidad de decidir qué puesto de trabajo estaría habilitado, en términos genéricos, para ser llevado a cabo como teletrabajo. Eso sí, por ejemplo, si es un trabajador operario que necesita hacer trabajos pues, con equipos, que la empresa tiene equipos pues, grandes de refrigeración, hay circunstancias particulares que no permiten el teletrabajo por el puesto de trabajo. Quizás la empresa sí tiene por ese lado la posibilidad de decir, pero no es que lo tenga discrecionalmente, lo va a tener de acuerdo a la naturaleza del puesto de trabajo. Tiene la posibilidad de decidir si es que se puede hacer o no teletrabajo, pero ya un poco más ampliamente, el teletrabajo tiene que ser acordado por ambas partes. De acuerdo también con lo que preguntaba César. Dos últimas preguntas, y para acabar. Si se le impide el acceso a las instalaciones del empleador, ¿el trabajador puede alegar la existencia de un despido arbitrario? No en la medida en que la forma del teletrabajo implica que tiene que haber una comunicación previa por parte del teletrabajador a la empresa de que acudirá al centro de labores. Es decir, una comunicación, si es que no existe esta comunicación previa, no existe la posibilidad de que pueda pues, alegarse esa circunstancia. Además, está el hecho de que el teletrabajo de por sí implica un trabajo fuera del centro de labores, con lo cual el impedimento de ingresar al centro de trabajo no no es un factor determinante porque las labores tiene que prestarlas desde fuera del centro de trabajo. Ok, vamos con la última pregunta, no sin antes a todos recordar que tenemos ahí en la pantalla la dirección de la web nuestra de TGS Sarro y Asociados, además también el teléfono de contacto y un correo donde nos pueden hacer llegar las preguntas que no hayamos absuelto el día de hoy, aunque han sido cerca de 15 que estamos absolviendo. Ahí está un correo info@tgs-sarrio.p. Y la última pregunta, Edgar, para acabar, es, ¿se le puede reducir la remuneración al trabajador que pasa a laborar en teletrabajo? De ninguna manera, y eso, pues, algunos empleadores creen que, pues, porque se les otorgue la posibilidad de trabajar desde su casa, a los trabajadores se les puede reducir el sueldo, y eso no es posible. Al contrario, eso es constituye una infracción grave en materia de relaciones laborales, dado que la única forma que se le puede reducir el sueldo a un trabajador es por acuerdo entre ambas partes y adicionalmente tiene que existir una causa justificada, una causa razonable que pueda justificar esa reducción. Sin esa circunstancia no puede haber una reducción por el solo hecho de pasar de forma presencial a hacer teletrabajo. No se puede reducir el sueldo. Correcto. Bueno, pues bien, hemos llegado ya al término de este webinar. Gracias, Edgar, por tu participación. Creo que ha sido, como siempre, muy elocuente, muy práctico con los ejemplos que has dado. Se han absuelto las preguntas, la gran mayoría, por no decir todas, que se nos han planteado. Y a todos nuevamente las gracias por su participación, por su asistencia, en nombre de la Asociación Peruana de Finanzas, de APEF y de TGS Desarrollo Asociados.
por concluido este webinar y nuevamente las gracias. Que tengan todos muy buenos días y excelente semana. Gracias, nos vemos. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.